Bienvenido a Morning Root, un momento diario en la palabra de Dios para comenzar tu día con esperanza, dirección y propósito. Con el pastor Nelson. Hola, bienvenidos una vez más a este Morning Root, esta ruta diaria que tenemos con el Señor. Y no sé usted, pero yo repasando y estudiando y preparando este Morning Root, he recordado verdades que no había olvidado, pero que sí había dejado de tener un poco presente en mi vida. Y Génesis, que es el comienzo de todo, nos ayuda a recordar cómo Dios forma y cómo Dios trabaja en nuestras vidas. Hoy llegamos a Génesis capítulo 27. Ya vamos un poco más adelante de la mitad de este libro de Génesis, que ha sido fabuloso y seguirá siendo maravilloso para todos nosotros. Y con este capítulo entramos de lleno a la historia de Jacob. Recuerden que los patriarcas son Abraham, Isaac y luego está Jacob. Ya vimos su nacimiento, ya vimos los primeros acontecimientos de su vida, pero ahora comenzamos a ver cómo Dios transforma a un hombre que empezó siendo un engañador y terminó siendo reconocido como un hombre de fe. Porque si algo caracterizaba a Jacob al comienzo de su historia es precisamente eso, que su nombre significaba el que toma por el talón, el que suplanta, el que engaña. Era un hombre que intentaba conseguir las cosas por sus propios medios, un hombre que confiaba más en sus planes que en las promesas de Dios. Y sin embargo, al final de su vida, Dios lo honra como un hombre de fe. Hebreos capítulo 11, versículo 21 dice: por la fe, Jacob, cuando estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bastón. Eso significa que Dios terminó una obra extraordinaria en la vida de Jacob, pero no ocurrió de la noche a la mañana, fue un proceso, fue una transformación, un largo camino de aprendizaje. Y al observar su vida encontramos 4 etapas. Primero, la etapa de negociar o manipular. Después, la etapa de luchar. Después, la etapa de cojear y finalmente la etapa de confiar y bendecir. Durante las próximas semanas veremos cómo Dios lo lleva por cada una de esas etapas. Y hoy comenzamos con la primera, la etapa de los planes humanos, la etapa de la manipulación, la etapa del engaño. Veamos el plan de Rebeca. Génesis capítulo 27, vamos a leer de los versos 6 al 10. Rebeca le dijo a su hijo Jacob: mira, acabo de oír que tu padre le decía a tu hermano Esaú: tráeme una presa y prepárame una comida sabrosa para que la coma y te bendiga en presencia del Señor antes de mi muerte. Ahora bien, hijo mío, haz lo que te voy a decir. Ve al rebaño y tráeme 2 de los mejores cabritos para que yo prepare con ellos una comida sabrosa para tu padre, tal como él le gusta. Luego llévasela para que coma y te bendiga antes de su muerte. Aquí comienza el problema, y hay algo que debemos notar, y es que Jacob no fue el cerebro principal de este plan. Rebeca fue quien lo ideó. Sabemos por capítulos anteriores que Rebeca favorecía a Jacob, mientras Isaac favorecía a Esaú, y ahora ella decide intervenir. Quizá recordaba la palabra que Dios le había dicho cuando estaba embarazada, aquella promesa de que el mayor serviría al menor, pero aun si ese fuera el caso, estaba intentando lograr el propósito correcto por los medios incorrectos. El temor de Jacob, versículos 11 y 12. Jacob respondió a su madre Rebeca: pero mi hermano Esaú es un hombre velludo, mientras que yo tengo la piel suave, y si mi padre me toca, parecerá que me estoy burlando de él y atraeré sobre mí una maldición en vez de una bendición. Observamos aquí algo interesante. Jacob no plantea una objeción formal. No dice: eso está mal, madre, no debemos engañar a mi papá. No quiero mentir. Su única preocupación es: ¿y si me descubren? Eso nos dice mucho acerca del estado de su corazón. Y si somos honestos, también dice mucho acerca de nosotros mismos. Muchas veces no luchamos contra el pecado porque sea pecado, luchamos contra el pecado porque tememos las consecuencias. Rebeca insiste, Jacob acepta y el plan sigue adelante. El engaño. Veamos el versículo 18 hasta el versículo 24. Jacob se presentó ante su padre y le dijo: padre, aquí estoy. ¿Quién eres, hijo mío? Soy Esaú, tu hijo mayor, respondió Jacob. He hecho lo que tú me mandaste. Siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Isaac preguntó: ¿cómo la encontraste tan rápido, hijo mío? El Señor tu Dios me concedió tener éxito, contestó Jacob. Entonces Isaac dijo: acércate para que te toque, hijo mío, y sepa si realmente eres o no mi hijo Esaú. Jacob se acercó a su padre, quien lo tocó y dijo: la voz es la de Jacob, pero las manos son las de Esaú.
La mentira aquí se vuelve cada vez más profunda. Jacob no solamente engaña, utiliza el nombre de Dios para sostener su engaño. Cuando Isaac preguntó cómo consiguió la comida tan rápido, Jacob responde: el Señor tu Dios me concedió tener éxito. Es una mentira construida sobre otra mentira y aún así continúa adelante hasta que finalmente recibe la bendición. Cuando leemos esta historia resulta fácil señalar a Jacob, pero quizás deberíamos reconocer algo. Nos parecemos mucho más a él de lo que nos gusta admitir. Vivimos en una cultura que constantemente nos enseña que todo depende de nosotros, que debemos controlar nuestro destino, que debemos abrirnos camino, que debemos asegurarnos el éxito. Y cuando pensamos de esa manera comenzamos a manipular, a empujar, a forzar, a controlar, a intentar producir por nuestras propias fuerzas aquello que Dios ya prometió. Lo más sorprendente de la historia, lo que más incomoda a muchas personas de este relato, es que parece que Jacob se salió con la suya, parece que engañó, parece que obtuvo la bendición y parece que ganó. Pero eso no es lo que realmente ocurrió, porque Jacob no estaba robando algo que Dios no quisiera darle. Desde antes de nacer, Dios había anunciado que la promesa continuaría a través de él. Jacob conocía esa promesa y Rebeca conocía esa promesa. El problema no fue que Jacob quisiera la bendición, el problema fue la forma en la que intentó conseguirla. Porque no confió en Dios, intentó ayudar a Dios e intentó producir con engaños lo que Dios ya había prometido entregar. El precio de hacerlo a nuestra manera y lo encontramos y es una verdad muy importante porque Jacob obtuvo la bendición, pero pagó un precio enorme. Perdió la paz familiar, generó división, provocó el resentimiento de su hermano, terminó huyendo de su hogar y durante años viviría las consecuencias de sus decisiones. Escucha cuidadosamente esta frase. Jacob pagó por algo que Dios le había dado gratuitamente, porque se sintió más seguro haciéndolo a su manera que esperando el tiempo de Dios. Y muchas veces nosotros hacemos exactamente lo mismo. Nos adelantamos, manipulamos, controlamos, nos desesperamos y terminamos pagando por algo que Dios estaba dispuesto a proveer. La buena noticia, que aquí tenemos una buena noticia, es que Dios no abandonó a Jacob. Dios siguió trabajando en su vida, Dios siguió transformándolo, Dios siguió llamándolo, Dios siguió cumpliendo su propósito, porque la gracia de Dios es más grande que nuestros errores, más grande que nuestros fracasos, más grande que nuestras malas decisiones. Eso no significa que no habrá consecuencias, claro que las habrá, Jacob las experimentó, pero significa que Dios continúa obrando. ¿Cómo lo aplico a mi vida personal? ¿Hay algún área de tu vida donde estés intentando controlar lo que pertenece a Dios? ¿Hay alguna promesa que estás tratando de producir por tus propias fuerzas? ¿Hay alguna situación donde te resulta difícil esperar? Quizá hoy Dios te está invitando a dejar de manipular, a dejar de empujar, a dejar de controlar y simplemente confiar. Porque aquello que Dios promete, Dios también lo cumple. Vamos a orar. Señor Jesús, reconocemos que muchas veces nos parecemos a Jacob. Queremos controlar, queremos acelerar las cosas, queremos producir por nuestras propias fuerzas lo que solamente tú puedes hacer. Perdónanos por las veces que hemos confiado más en nuestros planes que en tus promesas. Enséñanos a esperar, enséñanos a confiar, enséñanos a obedecer. Y cuando nos equivoquemos, ayúdanos a recordar que tu gracia sigue obrando en nuestras vidas. Gracias porque nunca dejas de trabajar en nosotros. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos hoy en Morning Root, esta ruta diaria de nuestro caminar con el Señor. Mañana continuaremos viendo cómo un hombre que confiaba en sus propios planes comienza a encontrarse cara a cara con Dios. Te esperamos en el próximo episodio de Morning Root. Morning Root, tu viaje diario por la palabra de Dios.